Bueno, ya vamos con la primera mesa redonda, estoy muy feliz. Hola Valentina. Hola María, qué ilusión este primer Podwoman 2021. Qué bien, qué bien. Bueno, pues tenemos aquí a Valen, nuestra primera invitada, que va a ser la responsable de moderar esta mesa. Para los que no conozcáis a Valen, Valen es periodista en el vertical Series y Más del Español. Sabe muchísimo de series y me encanta además cómo escribe porque el tema de la perspectiva de género siempre lo tiene presente. Sabe muchísimo de estos temas y de hecho yo tengo que decir que muchas dudas, muchas consultas, muchas cosas se las paso a Valen porque esto es un camino de aprendizaje y Valen para mí es mi maestra Jedi, así que por eso quería que estuviera moderando esta mesa. Además, ella es, como digo, especialista en series de televisión, habla de ello en Cadena Ser Burgos, desde donde está, y lleva con el podcast un montón de tiempo. Vas a hacer 10 años ya en podcasting, que se dice pronto. ¿Sí? En tu podcast del sofá a la cocina, donde habláis de cine, de series y también nos dais recetas, que además ha tenido 2 libros. Bueno, quien no conozca el podcast de Valen, que se ponga a escucharlo, pero que se estrenó eso que digo, en 2011, 10 años de podcasting a las espaldas, Valen. Eso fue en octubre, lo miré precisamente cuando me pediste una bio corta y dije, estoy desde 2011, ya tendré aniversario de 10 años. Y en el podcast hablo de series, de cine y de cocina, como dices, pero también he encontrado una forma de hablar de feminismo que me gusta pensar que lo hago como cuando a mi gato no le puedo dar una pastilla, intentas escondérsela dentro de jamón o algo que le guste, pues yo en el podcast hablando de series he ido introduciendo un montón de temas de género interesantes que pensaba que podían quedar forzados y que luego la gente me ha dicho que gracias, porque se abren puertas y es una oportunidad para siempre el podcast para aprender, porque yo también he aprendido mucho de lo que dices que soy Jedi, para nada, yo también estoy aprendiendo todo el tiempo. Me encanta porque ya estamos hablando de cine, de series, de feminismo y de gatos. O sea, yo ya, ¿sabes? O sea, yo ya estoy contenta. Pues nada, vamos a empezar ya con esta mesa redonda que además está patrocinada por Frida. Si no conocéis Frida, es bueno, es que es web no, está en redes sociales generando contenido en TikTok, en Facebook, en Instagram, unos contenidos súper chulos sobre diversidad con muchísima perspectiva de género, con inclusión de las minorías y bueno, es que es maravilloso el trabajo que está haciendo Frida y le agradecemos que esté también patrocinando esta mesa porque no podía estar patrocinando otra que la del podcasting como herramienta para el movimiento feminista. Y yo no me enrollo más, Valen, te dejo a ti que nos presentes a nuestras ponentes y estoy deseando escuchar todo lo que tenéis que compartir con nosotras. Gracias, María. Buenos días a todas. Bienvenidas a esta mesa redonda de Podwoman 2021, en la que, como ya os decía María, por supuesto hablaremos de podcasting, pero también de feminismo y de podcast feministas. Y para hablar de todo esto tenemos a 3 invitadas maravillosas que son podcasters, son feministas y son referentes del medio en España. Empezamos saludando a Marna Miller, que es licenciada en Bellas Artes y activista en favor de los derechos de la mujer. Ahí os saluda, aquí en la esquina inferior. Es autora del ensayo Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas, que en este momento ya va por su 3ª edición. Enhorabuena. Es presentadora del... a ti, presentadora del programa Este es el Mood y del podcast sobre feminismo con voz de mujer. Hola, Marna, bienvenida. Hola, Valentina, también estar por aquí. Hola. También tenemos a Laura Gaels. ¿Es Gaels o es ninguna de las anteriores? Es un nombre de guerra que lo podéis nombrar como queráis. Pues Gaels. Es una de las fundadoras del veterano podcast sobre feminismo con Sangre Fucsia, que se estrenó en febrero de 2013, que ya son muchos años también. Laura escribe en diversos medios feministas y de corte social, como la revista Pícara Magazine o La Marea. Pues bienvenida Laura, que ya os ha saludado. Y nuestra tercera ponente es Sara Ribeiro, que es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Ha trabajado en radio y ahora mismo disfruta de una beca formativa en el diario.es. Sara es creadora y productora del podcast Personal y Político, que ya lo dice todo en su título. Es un espacio de reflexión millennial Z entre amigas sobre las movidas que nos ocupan y preocupan y cómo gestionarlas. Buenos días, Sara, bienvenida. Hola,
Pues ya estamos todas, entremos en materia, que tenemos media horita y muchas cosas interesantes que contar y que preguntaros a vosotras. A ver, empecemos hablando. El podcast, a diferencia de la radio comercial, nos ofrece libertad de contenidos, de formatos, de duración, al no tener que rendirle cuentas a nadie, sobre todo en unos medios que en España siguen estando dirigidos en su gran mayoría por varones, que son los que deciden de qué temas se hablan y qué es lo importante. En los podcasts nosotras somos quienes elegimos qué decir y cómo decirlo. Entendiendo el feminismo en su definición más básica, y empiezo contigo, Laura, porque en Sangre Fucsia venís todas de la radio, y quiero que nos cuentes, ¿es el podcast un medio idóneo para que las mujeres hagamos escuchar nuestra voz y abramos el espacio para todos esos temas de los que a veces no se habla? Sí, totalmente. En Sangre Fucsia nos gusta mucho siempre reivindicar la radio en un sentido amplio, porque bueno, es cierto que, como decías, la radio de los grandes medios sí que es más difícil, pero bueno, las radios libres y las radios comunitarias, que de hecho en nuestro caso nos movemos un poco a caballo entre podcasting y radio libre, somos una especie de híbrido. Entonces, el podcast, la radio en un sentido amplio, nos parece que es un medio especialmente feminista, por varios motivos. Por un lado, a pesar que, como decía María antes, sí que hay una pequeña barrera tecnológica, esa barrera es mucho menor que en otros medios. La barrera, por así decirlo, de aprendizaje. Todo el mundo sabe hablar, todo el mundo sabemos hablar y lo sabemos hacer muy bien. Y es muy fácil y también relativamente barato comparado con otro tipo de medios o tecnologías, ponerse a hacer un programa de radio o con un estudio tradicional, pero que también eran baratos. O ahora ya, bueno, con las tecnologías digitales y el móvil ya ni te cuento lo sencillo que es. Y además también otro aspecto que nos parece muy positivo y que nos gusta siempre resaltar es que en la radio, en el podcasting, nos libramos de la dictadura de la imagen, que también afecta mucho a las mujeres. Aunque sé que muchos programas, muchos podcasts también ahora incluyen el vídeo, a nosotras, especialmente en Sangre Fucsia, siempre lo decimos, hacemos el programa en directo los viernes por la tarde, después de toda una semana laboral dándolo todo y llegamos agotadas, con mala cara, y bueno, nos da como la libertad de no tener que maquillarnos para hacer el podcast. Sí, eso sí. A diferencia de la radio, también por su naturaleza, los oyentes de podcast tienen como un papel más activo, ya con la sola predisposición de buscarnos, suscribirse. Eso es positivo para nosotras porque sabemos que están interesados en lo que tenemos que decir y nos sentimos seguras. Pero me pregunto si, hablando de feminismo y sabiendo que la gente que nos escucha ya está interesada, no somos un poco lluvia sobre mojado. Amarna, tú que eres tan activa y visible en Twitter y otras redes que pueden ser todo lo contrario a seguro y que, como decía Laura, el podcast pues te libera un poco de esa presión de la estética y los cánones, al menos cuando estás grabando porque nadie te ve. ¿Tú cómo ves las ventajas y desventajas de esta burbuja nicho? ¿En los podcasts feministas se habla para quien ya quería escuchar o tu experiencia crees que ha sido diferente? Yo creo que las redes son una herramienta que puede utilizarse a favor o en contra del movimiento. En mi caso personal, creo que ha supuesto una ventaja, desde luego, básicamente porque las redes dan un cierto anonimato, democratizan las experiencias y dan un cierto anonimato. Y eso hace que muchas personas, muchas mujeres que hayan vivido experiencias que a priori sean socialmente complejas, ¿no?, de decir públicamente, por la culpa, por la vergüenza, pues puedan expresar lo que han sentido, puedan hablar de lo que han vivido, ¿no? Hablo de experiencias como el aborto, la violación. Para mí, por ejemplo, que el Me Too, este caso tan polémico que hubo en 2018, creo recordar, en el que un gran magnate, ¿no?, de Hollywood pues abusó a un montón de chicas. El hecho de que esto saliese a través de las redes sociales y que se convirtiese en un fenómeno mundial me pareció el mejor ejemplo de cómo las redes se pueden utilizar desde una perspectiva feminista para visibilizar los problemas de las mujeres. Y creo que en el caso que nos concierne ahora mismo con el tema de los podcasts, creo que además permite una interacción súper directa con la audiencia que de otra manera sería muy complicado tener, que realmente puedes poner ahí fuera, oye, mira, pasado mañana traemos al podcast a una experta en antropología con perspectiva de género. ¿Qué preguntas le haríais, no? Y que se pueda crear un diálogo directo con la audiencia y que puedan realmente
estar como si estuviesen ahí, ¿no? Para mí como entrevistadora es una ventaja absoluta, porque también me hace replantearme mi propio discurso, ¿no? Porque realmente es como que todo se convierte en una interacción mucho más directa y mucho más clara y mucho más cercana. Hablando de esa interacción que comentaba Amarna, os recuerdo a todas las que nos estáis escuchando que podéis enviar vuestras preguntas a través del chat en la plataforma en la que estéis, porque nuestras ponentes responderán a ellas al final de esta mesa redonda. Y hablando también de lo que decía Amarna, quería preguntarle ahora a Sara, el feminismo ahora que es mainstream para bien y para mal, pero nosotras como feministas sabemos que vivimos en un proceso de aprendizaje y de construcción constante, y algo que quizá desde fuera puede sonar como, pues qué tortura, que estás todo el tiempo leyendo y haciendo deberes, es en realidad muy enriquecedor y es necesario. Sara, en tu podcast tú entablas, que también lo hace Amarna, conversaciones con personas que pueden hablar en primera persona de los temas que tratas. ¿Cuál es tu experiencia con el podcast, no solo como herramienta divulgativa, sino también de construcción personal? Pues a mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo, porque sí suena un poco a estar todo el rato haciendo los deberes y diciendo esto que digo está bien, debería usar esta palabra, esto me va a odiar la gente si digo esto. Pero como el podcast no deja de ser un diálogo, sobre todo tal y como está planteado el mío o muchos otros, que son un formato de entrevista, acaba siendo una forma de aprender de otras personas. Yo muchas veces salgo de los podcasts sabiendo muchísimo más de lo que sabía de antemano, a pesar de que la gente a la que llevo muchas veces es amiga mía, ya es gente a la que conozco, y aún así el hecho de ahondar en esos temas durante una hora, que es una barbaridad hablar con una persona durante una hora y que alguien lo escuche durante una hora, ayuda a llegar a puntos a los que no se llega en conversaciones normales. Entonces, si te planteas un poco bien el podcast y llamas a gente que normalmente no tienes espacio para hablar de los temas, sí que da lugar a muchos temas nuevos. Si, por ejemplo, en mi podcast se habla de feminismo, pero en mi podcast también se es muy crítico con el feminismo y se busca mucho cuestionar algunos dogmas establecidos o cuestionar un poco esa imagen mainstream que tenemos de feminismo fácil de masticar porque tampoco molesta tantísimo. Entonces, creo que sí se puede hablar sobre feminismo, debatir sobre feminismo y ser crítica con el feminismo sin estar todo el rato tampoco tirándonos piedras encima o dándonos latigazos. Creo que es cuestión de hablar entre nosotras, dialogar y llegar a conclusiones y estar siempre dispuestas un poco a aprender. Siempre hay que aprender. Hemos ido comentando algunas cosas ya de forma transversal, pero ya quiero que nos adentremos en el título de la charla, que es el podcast como herramienta del movimiento feminista. Quiero hablar ahora contigo, Laura. En tu podcast Sangre Fucsia es una propuesta con un tono un poco más celebratorio que reivindicativo. Estuve preparando la mesa y encontré unas charlas en la Complutense que están en YouTube y me gustó porque definiste el programa o la idea, cómo había surgido, como que la premisa es que en Sangre Fucsia la revolución feminista ya ha triunfado. Cuéntanos cómo hacéis en Sangre Fucsia, o sea, cómo os apoyáis en el podcast como tal para divulgar el feminismo desde esta perspectiva. Sí, bueno, Sangre Fucsia lo primero que hay que decir es que es un programa colectivo y que también lo hacemos desde el activismo y sin intención de profesionalizarnos, que nos parece más que legítimo, obviamente, y quizá yo podría tener un proyecto en el que sí que quisiese profesionalizarme, pero este proyecto es un proyecto muy activista que nació hace muchos años en un contexto muy concreto, como era el 15M en Madrid. Y todas las compañeras que lo iniciamos somos activistas feministas, que estábamos activas en los movimientos sociales. Y lo que queríamos era precisamente hacer un programa donde no tuviésemos que estar todo el día criticando todas las ausencias de mujeres, criticando todos los abusos patriarcales, sino como celebrándonos. Nos interesaban muchos temas culturales, de literatura, arte, cómic, ciencia ficción, música, y lo que queríamos era acercarnos a ellos, como bien has dicho, pues como si el feminismo ya hubiese triunfado y hablásemos de nuestras cosas, disfrutándolas y celebrándolas. También otra frase que nos gusta decir es eso, que más que criticar las ausencias de mujeres y otros sujetos no hegemónicos, lo que hacemos es celebrar las presencias, porque las hay, y hay muchas, claro que sí. Amarna, el podcast, como es un medio que facilita el diálogo pausado, porque no tienes que cortar en el minuto exacto para dar paso a un anuncio, sino que te puedes gestionar un poco tu tiempo,
¿Cómo te parece que aporta esta naturaleza en sí a ser una buena herramienta divulgativa del feminismo que necesita, como hemos ido comentando, espacio para el diálogo y la autocrítica y todo esto? Pues empatizo mucho con lo que hemos comentado antes, Sara, que al final hay mucha naturalidad en sentarte con alguien y hablar tranquilamente con esa persona sin hacer cortes y sin formalismos, ¿no? Simplemente hablando de los temas que vayan surgiendo, obviamente pues con una hoja de ruta, con un tema que a lo mejor pueda atravesar toda la conversación, pero eso hace que sea muy natural y que realmente la persona que lo escuche también se sienta muy cercano a las cosas de las que estás hablando, porque es como una conversación entre amigas en la que tú tienes puesta ahí una especie de altavoz, ¿no? Y estás escuchándolo. Y empatizo también mucho con lo que he comentado antes de que en ocasiones acabas tú sabiendo muchas más cosas de las que sabías al entrar, porque al final hay temas que a lo mejor no tenías preparados porque ni siquiera habías pensado que podían ser algo relevante dentro de la conversación que tocaba ese día y de repente de forma natural como que van floreciendo y van apareciendo nuevos objetos de debate, ¿no? A mí me gusta mucho cuando salgo de hacer una entrevista y me quedo con ganas, me quedo con temas en la recámara, ¿no? Diciendo, joder, si es que esto se podría haber alargado otras 4 o 5 horas y podríamos haber seguido hablando sobre esto porque realmente estamos sacando temas que a lo mejor no son tan clásicos o que no son tan hegemónicos, ¿no? Porque al final cuando vas a entrevistar, no sé, a una chica que se dedica a la música, pues bueno, pues se te ocurre preguntar sobre las carencias en los festivales, sobre por qué se sigue sin apoyar a los músicos que son mujeres, etcétera, etcétera. Pero te pones a ahondar y de repente te das cuenta de que hay cosas que van como mucho más, cosas cuyos tentáculos llegan a una profundidad que tú desde fuera jamás podrías haber comprendido o asumido. Así que, bueno, no sé si te estoy contestando. Básicamente creo Creo que la naturalidad y el hecho de que no sea, que es un espacio informal, al menos en mi podcast es un espacio tremendamente informal, hace que la conversación fluya y eso crea una empatía mucho más directa con el oyente. Sara, por el nombre de tu podcast, yo me aventuro a decir que sí, y habiéndolo escuchado, pero no quiero asumir que lo digas tú misma, ¿dirías que el podcasting puede ser una buena herramienta política del feminismo? Sí, desde luego. Desde luego, pero además porque partimos de una base muy distinta. Cualquier mujer que haya hablado de feminismo en Internet sabe que es una aventura y que no suele ser especialmente agradable. Yo he estado en distintas plataformas y, por ejemplo, en la que peor experiencias he tenido ha sido YouTube. En YouTube subes cualquier cosa y a los 3 segundos de haberla subido, sin que a nadie le haya dado tiempo a escucharte o a opinar o a generar cualquier tipo de conclusión, ya te está poniendo gorda, fea, nadie se va a querer acostar contigo y 1000 cosas absolutamente basadas en tu apariencia física o en el hecho de que hables de feminismo y te vean como una amenaza. En ese sentido, para mí el podcast significa algo muchísimo más pausado y algo mucho más tranquilo, lo cual implica que obviamente es mucho más difícil hacerte viral con un podcast que con un vídeo YouTube, con un TikTok, con un tweet, pero al mismo tiempo es muy difícil también que recibas acoso. La gente que te va a contactar va a hacer un esfuerzo y la gente que te quiere acosar no se quiere esforzar, quiere acosarte rápido o quiere soltarte alguna barbaridad. Y en ese sentido, para muchas mujeres que empiezan a hacer activismo o que quieren empezar a hablar, puede ser mucho más fácil hacerlo en un entorno en el que nadie se va a comer 40 minutos de charla para ponerte al final, pues eres fea. Y el propio hecho de no tener que dar la cara en ese sentido, la mayor parte de la gente que me escucha en Spotify no tiene ni idea de qué cara tengo yo ni de qué cara tienen mis invitadas y les da igual. Entonces, creo que sí es una herramienta política muy útil porque obliga a expandirse en temas de una forma que no dejarían otros medios, que tienes que hacer cosas de 3 minutos y ya, porque estás pensando en Dios, la gente se va a cansar. Y al mismo tiempo sabes que no te vas a exponer a la masa de trolls que es Internet para cualquier tipo de mujer. Entonces creo que es muy útil para la gente que quiere decir algo, pero no está preparada para lidiar con lo que todavía, por desgracia, tenemos que lidiar en el resto de plataformas. Así es. Esto ya os lo quiero preguntar a las 3, os iré dando paso. La pregunta es, ¿cuál fue tu objetivo principal cuando decidiste crear este podcast? Y si lo has conseguido o ya estás en el camino, y empiezo contigo misma, Sara. Pues es que mentiría si dijera otra cosa. Yo en un principio empecé el podcast con la idea de necesito hacer algo de currículum y es algo súper triste y que se va deconstruyendo a medida que avanzo en el podcast porque al final me acaba dando muchísima vergüenza reconocerlo porque sí es algo más, no sé, como materialista o no sé, muy centrado en la productividad de tengo que hacer algo, me da igual lo que sea para decir he hecho algo.
Y a medida que avanzaba con el podcast me iba dando cuenta de que realmente estaba creando algo mucho más importante que una línea en un currículum. No porque el podcast sea súper importante, sino porque para mí implicó un aprendizaje, implicó abrir muchos temas que no conocía, implicó darme cuenta de que podía hacerlo, de que estaba rodeado de gente maravillosa, súper inteligente, que podía aportar muchísimo y sobre todo llegar a mucha gente a la que jamás esperaba haber llegado. Entonces, en ese sentido, igual fracasé en mi propósito inicial porque realmente creo que en este momento mi podcast me resta más de lo que me suma a nivel laboral, porque al final acabé criticando tantísimos temas y a tantísima gente que ya no soy contratable por prácticamente ningún medio, pero me gusta cómo quedó, así que bueno, estoy contenta. Tienes motivos para estar contenta. Amarna, respóndenos tú también. Por mi parte, todo empezó también de una forma un poco extraña, ¿no? Empieza con un sentimiento de frustración, porque me siento frustrada o me sentía frustrada de ver únicamente una rama del movimiento promocionada o, bueno, no sé si promocionada, pero visibilizada en las redes sociales y en el mundo así como más mainstream, ¿no? Y me siento frustrada porque hablo con mis amigos o con mis padres, con gente que a lo mejor no está como súper metida que no son militantes feministas súper activos, y la idea que tienen del feminismo está totalmente distorsionada. Realmente no tienen ni idea de todas las vertientes que existen dentro del mismo, que realmente hay opiniones contrarias en un montón de temas, ¿no? Que existe muchísima diversidad, ¿no? Lo que sale ahí fuera, lo que vemos en los medios, lo que vemos en las redes sociales, al final tiene mucho que ver con un feminismo institucional, que tiene que ver con las políticas de turno. Y mucha gente no se siente identificada con ese feminismo, así que yo me siento frustrada de que cada vez que me encuentre con una de esas personas decirles que no, que hay más, que tienes el ecofeminismo, que tienes el feminismo descolonial, que tienes un montón de diferentes corrientes dentro de este movimiento. Y un poco con la idea de poder visibilizar estas voces no hegemónicas, el poder dar un altavoz a estas personas que militan dentro del feminismo, pero que muchas veces lo hacen casi sin quererlo o en ocasiones lo hacen dentro de unas corrientes que no están dentro del mainstream, pues poderles dar un altavoz para que pudiesen hablar de su verdad y su realidad, sin intentar crear ningún tipo de dogma, sin intentar crear ningún tipo de marco teórico, simplemente masticando la realidad de las mujeres para crear una historia común, ¿no? Así es como nace mi podcast y no sé si lo he conseguido, pero lo estoy consiguiendo. Estoy poco a poco avanzando en esa dirección. Y Laura, cuéntanos tu Sangre Fucsia, que es un proyecto bastante particular. Bueno, no sé si teníamos un objetivo, las que lo fundamos Seguro veníamos que sí. de... Sí, era más que nada buscar nuestro propio espacio. Veníamos, por un lado, de otros programas de radio donde poníamos como nuestra mirada feminista, pero el programa en sí no lo tenía incorporado. Y por otro lado, veníamos también todas de organizar un festival feminista autogestionado, varias ediciones, el Lady Fest. Y Sangre Fucsia recoge también mucho ese espíritu, el espíritu de la Riot Girl de los 90, esa forma de hacer cultura desde tus intereses, sin pedir permiso a nadie, sin esperar la bendición de nadie ni su beneplácito. Y también, y esto también creo que es muy importante en Sangre Fucsia, que no importan solo los qués, no importa solo el resultado, lo que dices, sino que importa también mucho el proceso de construcción de ese producto cultural, llamémoslo del podcast en este caso, ¿no? O sea, muchas veces también llegamos agobiadas de, ay, tenemos suficiente contenido, no, es total, se cae. Siempre es como, calma, no importa, nadie nos está pagando por hacer esto, lo importante es que lo disfrutemos, que aprendamos, como bien han dicho las compañeras, aprendemos también muchísimo. Es importante que en el proceso estemos a gusto, lo hagamos a nuestra forma, adaptado a nuestra forma, con nuestras ideas feministas y que no se convierta al final en algo productivista que nos coma. Y la verdad es que luego el éxito, bueno, el éxito relativo obviamente, pero vamos, las oyentes que nos siguen, nos da mucha alegría y no lo esperábamos, o sea, que no pretendíamos, no teníamos un plan de expansión, ni de promoción, ni de lejos, vamos, y ha sido un regalo. Habréis tenido durante todo este tiempo oportunidad de hablar muchísimos temas en vuestros podcasts. Yo sé que esta es una pregunta que siempre cuesta, pero me gustaría que hicierais un esfuerzo y me dijerais cuál es el episodio de vuestro programa, Sangre Fucsia en el caso de Laura, como somos en el caso de Amarna y personal y político, en el caso de Sara, estoy dando tiempo, del que os sentís más orgullosas, ya sea porque es un tema que sabíais que no iba a tener encaje en ningún sitio, porque la charla que tú mantuvisteis con una persona fue... Bueno, por lo que sea, no os voy a
a dirigir más por donde tengo la respuesta. Y empiezo contigo, Laura. Complicadísimo. No puedo decir unos solos, pero, por ejemplo, sí que me ha gustado mucho cuando hemos hecho episodios, como decía antes Amarna, visibilizando otro tipo de tendencias, corrientes, posturas dentro del feminismo menos hegemónicas. Por ejemplo, hace como 4 o 5 años hicimos un programa sobre feminismos gitanos, entrevistando a una de las representantes de Feministas Gitanas por la Diversidad. Hemos hecho también, haciendo nuestra pequeña investigación dentro de nuestras capacidades y contando con mujeres expertas en ese tema, otro sobre feminismos árabes, feminismo desde Marruecos en particular, desde Portugal, que ocurre con el movimiento feminista en nuestras vecinas de aquí al lado que no sabemos nada. O sea, me han gustado cuando hemos hecho el esfuerzo, ¿no?, de buscar otras corrientes. Pero también me encantan los que hacemos de temas absurdos, locos. Por ejemplo, uno que no es que el programa luego quedase súper bien, pero como ejemplo de que cualquier tema tiene su mirada feminista, su vuelta de tuerca feminista, hemos hecho un programa sobre gatos y feminismo. Sí, es posible, yo qué sé. Fantástico. A ver, Sara, cuéntanos, ¿cuál es el programa del que te sientes más orgullosa? Pues yo también voy a decir... Sí, yo tengo menos, entonces es más fácil para mí que Sangre Fucsia, que ¡buah! Qué locura. Pero aún así tengo que decir varios y los primeros que quiero decir son con Luisa, es una de mis mejores amigas y en varios programas con ella hablamos de género y hablamos de cuerpos. Y me parece que esos programas son especialmente interesantes porque a pesar de que es mi mejor amiga, es la persona más distinta a mí que puede existir y siempre bromeamos con que en el instituto nos habríamos odiado. Tenemos 2 experiencias radicalmente distintas de cómo hemos vivido ser mujer, cómo hemos vivido que la gente nos vea como mujeres, que la gente nos trate como mujeres. Y en ese sentido creo que es muy importante que hablemos entre nosotras para darnos cuenta de que no tiene sentido que nos odiemos y de que nos han hecho odiarnos durante muchísimo tiempo para tenernos como ocupadas y calladitas y que no nos demos cuenta del monstruo gigantesco que teníamos encima. Entonces, para mí fue muy útil hablar con ella y darme cuenta de que todas esas mujeres a las que despreciaba estaban viviendo algo muy parecido a lo que estaba viviendo yo. Y el segundo, que creo que es uno de los más importantes que he hecho, que me alegro también de que tuviera buena acogida, fue uno en el que hablé con una compañera de militancia, tanto de un colectivo feminista en el que estaba como en un colectivo marxista, Siria, y es una mujer trans y me parece un capítulo muy importante en el que hablamos, parecido al que hicimos Luisa y yo, hablamos de cómo nos afectaba el género, cómo vivíamos ser mujer. Obviamente hay muchas más diferencias entre Iria y yo de las que incluso había entre Luisa y yo, y en ese sentido creo que fue un episodio muy importante, muy tranquilo, hablando de la realidad en este momento del feminismo, de cómo estamos viviendo la transfobia rampante que intenta convencernos de que nuestro mayor enemigo son las mujeres trans, como si no tuviéramos de nuevo un monstruo gigantesco encima, bastante más preocupante. Y creo que fue un episodio muy útil y quiero mandarle también un saludo porque como muchas mujeres trans está viviendo una campaña de odio bastante importante en redes sociales y creo que es también importante que como feministas y que como feministas cis tomemos partido y nos demos cuenta de cuáles son las prioridades en este momento. Así que creo que son un poco los episodios más importantes y los que más orgullosa estoy. Tienes motivos para estarlo. El de Iria lo escuché y me gustó mucho. Aprendí un montón. Te digo que luego fui a buscarla en Twitter y el usuario de Twitter que tienes en el podcast creo que ha cambiado. Entonces, que lo sepas, que lo actualices para todo lo que lleguemos después. O ser igual mujer no trans ser en Internet, sí, está siendo un tiempo un poco difícil, la verdad. Muy bien. Pues, Amarna, cuéntanos cuál es el episodio del que te sientes más orgullosa. Es muy complicado responder a esta pregunta, pero me voy a quedar con que cuando has formulado la pregunta me ha venido un episodio a la mente, así que te voy a hablar de ese. No sé si es el que más me gusta, pero desde luego es uno que me gusta mucho y como me ha venido así como de forma inconsciente, digo, bueno, voy a hacer caso a esta señal. Fue cuando entrevisté a la artista Sandra Torralba. A priori ese episodio iba a ir sobre la experiencia de una mujer artista dentro del mundo del arte contemporáneo, ¿no? Y de cómo, bueno, pues las dificultades, los problemas, pero también los beneficios de, bueno, pues de ser una mujer hoy en día en esta industria, en este mundo. Pero, sin embargo, fue mágico porque cuando nos pusimos a hablar sobre temas relacionados con esto, con cómo se mueve el mundo del arte, poco a poco fuimos dándonos cuenta, de forma orgánica durante la conversación, de que
una gran parte de los problemas que ella había vivido por mostrar su obra tienen que ver con que parte de su obra es fotografía erótica. Y al final la conversación derivó de una forma totalmente natural a hablar de la construcción del deseo y de cómo las mujeres nos vemos en una dicotomía muy extraña cuando exponemos nuestro propio cuerpo, ¿no? Sobre cómo, por resumírtelo muchísimo, porque esto es un tema que da para horas, ¿no? Sobre cómo se puede tener a lo mejor una representación del cuerpo femenino que sea hegemónica y a la vez ser feminista. Bueno, como que se abrió un debate totalmente inesperado acerca de la construcción del deseo y al final íbamos a hablar de un tema, acabamos hablando de otro y me pareció como bonito también como permitir que la cosa evolucionase de esa manera y tratamos temas muy interesantes alrededor de eso, de la construcción del cuerpo y del deseo y de la autoimagen femenina. No sé si va a coincidir en este caso, si es así me lo decís y pasamos a otra cosa. Pero ¿hay algún tema del que hayáis hablado en vuestros podcasts que estáis seguras que nunca, o por lo menos en este momento, no tendría cabida en un medio comercial, si no es el mismo que habéis elegido como aquel del que estáis más orgullosas? ¿Estáis pensando? Lo voy a decir a Sara, que la veo más decidida. Yo creo que sí, porque son temas muy específicos, son temas muy de experiencia personal y de experiencia personal de personas que no les solemos importar mucho al sistema. Entonces, en este momento estoy pensando, por ejemplo, en un tema así un poco más light, más graciosete, que es un tema que hice con un amigo mío, que ambas somos personas bisexuales, y en este caso el podcast fue básicamente sobre cómo vivíamos nuestra atracción hacia los hombres o incluso cómo vivíamos la diferencia entre, como persona bisexual, que te guste una mujer, que te guste un hombre, que te guste una persona no binaria, cómo sentíamos clarísimamente las dinámicas. Y en ese sentido, pues porque es muy difícil, por desgracia, encontrar a hombres bisexuales en los medios de comunicación, creo que es un tema que habría sido difícil encontrar y que ayuda a mucha gente a hacerse un poco a la idea de que los hombres bisexuales no son tampoco un estereotipo como vemos muy pocas veces, sino que puede ser algo mucho más amplio. ¿Laura? Pues no sé, es complicado. Creo que más que los temas es el enfoque que le damos, la mirada. En concreto en Sangre Fucsia, no sé si ha sonado hasta ahora como que somos muy como políticas serias. ¿Qué va? O sea, tenemos un tono súper ligero y súper abierto. Dinos el eslogan del programa. Eso, ya somos una idea. Claro, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Cuando escogimos el nombre del programa, la idea del fucsia era precisamente eso, ir más allá del violeta, ¿no? Que se asocia tradicionalmente, y el fucsia es un color más golferas, más divertido, más de fiesta. Y eso es mucho el espíritu. Entonces, eso, que más que ahora no se me ocurre, bueno, si es que abordamos todos los temas posibles, llevamos 8 años, hemos hablado muchísimo de sexualidad, de BDSM, de transexualidad en la infancia, pero también, por ejemplo, eso de creadoras de música, de literatura, de ciencia ficción, de los márgenes también, de las que no se suele hablar, pero sobre todo es el enfoque, eso, como creo que conseguimos, creo que es como un equilibrio que nos ha salido natural, pero que lo mantenemos muy bien, entre crítica y visión política contestataria y revolucionaria y fiesta, alegría y, bueno, ligereza. Amarna, ¿de qué tema has hablado? Por mi parte, bueno, hubo una pregunta que nos empezamos a hacer, ¿no? El año pasado, cuando empezaron a salir a la luz, bueno, esto lleva años sucediendo, pero justamente el año pasado hubo muchas polémicas por youtubers, hombres con posiciones de poder, abusando, acosando, pidiendo fotos a chicas menores de edad, ¿no? Y en todo este fenómeno, Gakian, que es la copresentadora de este podcast, y yo, nos empezamos a hacer la misma pregunta, que es ¿de dónde surge esta dinámica constante, ¿no? Este círculo vicioso en el cual siempre vemos a un hombre de poder acosando, abusando, aprovechándose de una chica muchos años más joven que él, ¿no? A nivel psicológico, ¿esto de dónde procede, no? Nos invitamos a una psicóloga, a Rocío Gómez Hermoso, para que nos hablase de los mecanismos que se encuentran detrás del abuso de poder, ¿no? A nivel mental, qué es lo que lleva a estos hombres a buscar ese narcisismo, a buscar esa aprobación a través de mujeres más jóvenes. Y fue un episodio muy interesante porque era un tema sobre el que no teníamos ni idea, como que oímos todo el rato estas noticias constantes de abuso, pero nunca nos paramos realmente a pensar, tal vez porque pensamos que se trata como de un acto de lujuria concreto, ¿no? Cuando
cuando realmente estamos hablando de un poder simbólico. Y me gustó mucho ese episodio porque era un tema, pues ya te digo, como que siempre damos vueltas, pero que no teníamos ninguna solución, no teníamos ninguna respuesta a la pregunta. Así que me quedaría con ese. Definirse como un podcast feminista y hablar de feminismo, ¿habéis encontrado que esto ha sido alguna desventaja en algún momento o todo han sido ventajas en vuestro caso, que ya lo teníais clarísimo? Y Laura. Vale, antes cuando creo que era Sara, ¿no?, que decía que el podcast evita recibir pues ataques de trolls machistas. Nosotras estamos muy contentas, a veces decíamos de bromas, es una broma, por favor, que nadie se tome esto en serio, como de, no tenemos tanto éxito que no tenemos trolls. Es una broma, ¿eh? No queremos tenerlos, claro que no. A veces sí que hemos tenido alguna época, alguno en iVoox, que cada vez que subíamos un episodio, como decíais, antes de que diese tiempo a escucharlo, pues eso, lo de siempre, ¿no? Que vamos a decir. Pero, perdón, ¿cuál era la pregunta? Que se me acaba de ir. Que si has encontrado algún problema, alguna desventaja o algún reto en particular por definirte como el podcast feminista. No, claro, todo lo contrario. Además, quería también explicar que, como decía antes, somos un híbrido entre podcast y programa de radio de una radio libre, porque formamos parte de una radio libre que es Agora Sol Radio. Y tenemos un poco de este funcionamiento, pues eso, de las radios libres, que suena esto ya como muy ochentero, noventero, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, como jugando todavía con la idea de radio libre en Internet. Y hay programas de todo tipo, no todos son feministas como tal, pero la radio, la emisora como concepto, como proyecto colectivo asambleario, es feminista. Y quiero preguntaros, antes de dar paso a las preguntas de nuestras asistentes, si nos podéis recomendar a otros podcasts feministas que escuchéis, que conozcáis, y también si os han cambiado los referentes en los últimos años, que puede haber pasado. Lo decía por ti, Sara, no sé si lo querías comentar. Que es que justo escuchando el programa de Iria decías que habías empezado muchas cosas y tenías pues esta persona que conocemos como Barbie Japuta y cómo las cosas cambian, que dio mucha visibilidad al movimiento en algún momento y luego pues las cosas, pasa lo que pasa y aparece la transfobia. La pregunta, ¿otros podcasts feministas aparte de los de vosotras tres que hayáis escuchado y recomendéis, que es el momento para darles visibilidad? Sara. Pues yo tengo tres. El primero es el motivo por el que yo empecé a hacer podcast. Yo empecé a escuchar esto y dije, ojalá yo pudiera hacer algo la mitad de guay. Y es Mamá, no escuches esto. Es un podcast argentino creado por dos chicas llamadas Agustina y Josefina. En este momento está terminado y han sacado otro que se llama Fuera de Contexto, pero aún así recomiendo muchísimo buscar Mamá, no escuches esto. El segundo es de una amiga que hace temas muy interesantes, se llama Mujer Brusa, con Y y con X, y habla mucho temas de relajación, temas de reflexión, temas de cómo lidiar con el malestar psicológico. A mí me gusta muchísimo. Y el tercero, estoy completamente obsesionada, o sea, si tuviera que pagar 15 euros por escuchar cada programa, los pagaría. Si se enteran, igual me los piden, pero que me los pidan es Deforme Semanal Ideal Total. Es mi obsesión, mi vicio, mi todo. Y si alguien quiere escucharlo, que no se compare con ellas, porque ellas son demasiado maravillosas, escuchad a gente más amateur, como por ejemplo a mí, y veis que podréis, después están ellas en otro nivel. Pero son los tres que para mí son pilares fundamentales. Marna, recomiéndanos otros podcasts feministas. Bueno, pues es que justamente iba a decir Deforme Semanal porque para mí también es un absoluto referente increíble. Después, yo escucho mucho podcast en inglés y quería recomendar uno que se llama Guys We Fact, que es básicamente Corinne Fisher y Christine Hutchinson, no sé cómo pronunciar su nombre. Tienen un dueto, ¿no?, que se llama Sorry About Last Night y cada semana tratan diferentes temas relacionados con feminismo y con sexualidad, en el cual pues básicamente defienden que la libertad sexual, autodeterminación femenina, bueno, lo que te puedes imaginar.
Y luego, de aquí de España, también escucho mucho Estirando el Chicle, que no es exactamente un podcast sobre feminismo, pero yo creo que es que el feminismo al final es una perspectiva, no es tanto una temática. Creo que aquí a veces como que nos liamos un poco. Sí. Y desde luego su perspectiva es feminista, así que Estirando el Chicle con Living Postureo y Percebes y Grelos. Y Laura, recomiéndanos tú también algunos. Pues voy a recomendar uno que se emitió durante muy poco tiempo, pero que fue también un poco inspirador para Sangre Fucsia. Se llamaba Hacia el sur en el Atlántico. Creo que hay solo unos 12, 15, 20 episodios. Están todavía disponibles y son muy, muy recomendables. De hecho, fue nuestra inspiración directa. Dijimos, queremos hacer algo así, similar a esto. Y también otro histórico así del feminismo más como nuestro espíritu, también compartiendo mucho nuestro espíritu do it yourself, Riot Girl, como es Ruda FM desde Murcia, interesantísimo también. Muy importante lo que ha dicho Amarna también, y supongo que estáis vosotras también de acuerdo, que un podcast feminista no necesariamente son los que hablan de feminismo, sino que son los que tienen una perspectiva feminista. Quería recomendar yo también alguno. Femirulas es un podcast argentino en el que ellas se reapropian de un término que han usado alguna vez algún político en Argentina como insulto, como el machirulo a las femirulas, una cosa que nosotras nunca podremos hacer con feminazi, porque no. Y uno en inglés también que se llama The Guilty Feminist, que es un podcast de humor, entrevistas. Bueno, más que de humor, es con un tono más ligero, y me gusta porque siempre empiezan sus podcasts con las presentadoras y su invitado con la frase soy feminista, pero, y entonces un poco de autocrítica con humor de esas cosas en las que caemos y esos vicios que tenemos y que no podemos evitar. Pues yo creo que podremos dar paso a las preguntas. Correcto, aquí está. Pregunta, ¿creéis que la solución para cambiar esta situación es que más mujeres se unan a la era del podcast? Nos pregunta Débora de la Llave. Sara. Yo creo que sí, y creo que además tenemos que escapar de un estereotipo que hay, que es que el podcast es para 3 señores de 30 años, blancos, cis-hetero, que se creen que todo lo que hacen y dicen es apasionante y que se juntan en el sótano de la casa de su madre, de donde no han salido porque no tienen ni oficio ni beneficio. Y no, el podcast es para mucha más gente. Y si esos hombres no se cuestionan, igual lo que digo no interesa, no hace falta que lo pensemos nosotras. Creo que nos cuestionamos todo el rato en plan de, ¿tengo nivel suficiente para hacer esto? Y ¿pensaría un hombre esto? Es muy probable que no. Entonces, inténtalo, y si te gusta a ti, si le gusta, con que le gusta a una sola persona más, tú tira para adelante y estoy segurísima de que lo que tengas que decir será interesante. O si no, puedes buscar perspectivas nuevas, gente nueva, pero tú pruébalo porque no pierdes nada y porque cualquier perspectiva nueva que tengamos, sobre todo si es una perspectiva que venga desde los márgenes, va a ser interesante y nos va a ayudar a todas. Perfecto. Yo le diría, perdón, que lo haga además con amigas. Que si está así como de sí, pero no, pero sí, que se junte con una amiga, que siempre es más fácil. Sí, es más fácil que hacerlo solo siempre. Nos pregunta Nasda, todavía hay mucha falta de información sobre el movimiento feminista por diferentes factores. Cualquier iniciativa que informe objetivamente sobre el movimiento es digna de aplaudir. Sí. Muchas gracias a Nasda. Y no llega aquí tenemos. Comentarios. Dame la seguridad de un hombre estero blanco mediocre. Es algo con lo que yo sé que todas las que estamos aquí nos levantamos cada mañana. Ojalá vivir con esa seguridad por la vida de no necesito saber nada, aprender nada, o sea, ya lo sé todo y tengo todos los privilegios en el plato. Ay, qué difícil. ¿Cuántas escuchas consideráis que es una buena cifra para empezar a coger relevancia? Nos pregunta Patti Sánchez, coach. Esto pues es relativo, pero bueno, ¿qué nos podéis decir? Sara. Yo creo que se juegan ligas muy diferentes. Entonces, creo que tienes que ser consciente de qué quieres hacer. Yo he estudiado periodismo y comunicación y aún así los podcasts son tan nuevos y tan relativos que no te sabría decir qué cifras son estándar, qué cifras son brutales y qué cifras son mediocres. Creo que tienes que tener claro cuál quieres que sea tu proyecto. Si quieres mercantilizarlo, que me parece también lícito,
tienes igual que llevar unas estrategias distintas, tienes que saber cómo venderlo, tienes que saber todo. Yo, la verdad es que solo conozco mis cifras, os puedo decir eso, no sé, pero no te compares, por supuesto, con los podcasts de la SER, porque obviamente los podcasts de la SER van a estar los primeros en todas las listas de difusión porque tienen todo un mecanismo detrás de marketing, la gente ya conoce a sus presentadores, entonces ten claro cuál quieres que sea tu objetivo y si tu objetivo, por un lado, quieres que sean escuchas, o si quieres que sea llegar a la gente. Igual tienes 50 escuchas por podcast, pero de esas 50 escuchas te hablan 40 personas para responderte y darte su opinión. Y eso es un engagement tremendo y ya es un éxito espectacular. Entonces, depende mucho. Depende. Amarna, ¿tú añadirías algo? Laura. Dale, Amarna, Sí, perdona. Yo en realidad, mi opinión es muy similar a la de Sara porque yo personalmente, también por mi forma de ser, intento no mirar estadísticas, intento no obsesionarme con las cifras. Me gusta estar muy centrada en hacer un contenido con el que me sienta cómoda, que me guste y creo que en mi experiencia por lo menos, cuando empiezas a mirar las cifras, empiezas a pensar en estrategias, ¿no? Bueno, pues he hablado de este tema y ha tenido 10.000 escuchas más que el anterior, así que voy a ir por aquí. Y al final creo que eso en mi caso por lo menos como que deforma un poco sí, deforma un poco mi intención con el podcast, que al final es comunicar sobre temas que no sean hegemónicos. Pues obviamente cuando sacas temas polémicos tiene más escuchas, pues como en cualquier sitio, ¿no? Pero no me gusta caer en ese círculo vicioso porque creo que es lo que hacen los medios convencionales, que es un poco de donde yo vengo y de donde me quiero alejar, porque al final yo por lo menos mi sentimiento ha sido de mucha frustración con los medios más hegemónicos, con el tema del clickbait, con el buscar el sensacionalismo por encima de todo. Así que yo intento centrarme en hacer los temitas que a mí me parecen interesantes y creo que a mi audiencia le pueden parecer interesantes y sinceramente no miro cifras, o sea que es que no puedo contestarte. Perfecto. Laura, ¿querías añadir algo? Sí, como recomendación que quizá más que las cifras, y sea cual sea el objetivo, lo que es importante es la constancia, que vivimos también en una época como de mucha prisa, que todo tiene que ser ya, bueno, pues que los primeros podcasts que subas probablemente tengan pocas escuchas, pero si vas subiendo y subiendo y subiendo y no tiras la toalla y dejas el proyecto a medias, pues eso se traducirá también en mayor incidencia. Sí, es importante empezar con ganas e ir grabando y no desanimarse a las primeras de cambio porque no hay las escuchas necesarias. Cada uno decidirá cuáles son. Y aquí tenemos lo último, que no es una pregunta, así que voy a leerlo con el tono correspondiente. Nos escribe MDBA. Qué importante reconocer a personas que se animan y atreven, a pesar del odio al que se exponen, a contar realidades que tan invisibilizadas han estado. Mil gracias por vuestra labor y enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo. Y os lo digo yo también, como si fuera en primera persona. Mil gracias a vosotras por haber estado aquí. Sé que podríamos estar charlando más tiempo sobre estos temas y que haya más oportunidades. Escuchad todos a Laura Gaels en Sangre Fucsia, a Marna Miller en Con Voz de Mujer y a Sara Ribeiro en Personal y Político. En la página, en las redes de Podwana encontrarán sus redes sociales para que podáis seguirlas. Y gracias a vosotras tres por estar aquí conmigo. Y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta primera mesa redonda de Podwoman. A las 11:50 o después de esta, el tiempo que sea, comienza la masterclass Tu Podcast Te Empodera con María Forner. Gracias a todos y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, chicas.